Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué son los dilemas éticos, sus características, los tipos que existen y te daré varios ejemplos. Los dilemas éticos son aquellas situaciones en las que surgen conflictos entre nuestros valores personales, ética y las decisiones que podamos tomar al respecto. Es decir, nos vemos obligados a tomar decisiones que pueden no ser aceptables para nosotros o para los demás. Por ejemplo, durante un examen tu mejor amigo te ruega que le dejes copiarte. ¿Qué harías? Es un dilema ético. Cualquier opción que elijamos traerá tanto resultados positivos como negativos. Si le permites copiarte, conservaría su amistad, pero serías deshonesto con el profesor. Si te rehusas, podrías perder su amistad, pero estarías siendo honesto. Los dilemas éticos suceden en nuestra vida cotidiana y nos obligan a reflexionar sobre los valores, costumbres y normas que preferimos para nuestras vidas. Características de los dilemas éticos. 1. Son situaciones de gran complejidad, en las que el resultado de nuestra decisión siempre traerá consecuencias buenas y malas a la vez. 2. Nos hacen pensar en cuál será la mejor decisión, pero se nos hace difícil tener claridad. 3. Son problemas ante los cuales ninguna solución es completamente buena o mala. 4. Cualquier decisión que tomemos nos hará incumplir con un principio moral. 5. Son situaciones que ponen a prueba nuestros valores y creencias. 6. No hay soluciones correctas o incorrectas, son más bien respuestas a dos imperativos morales o éticos entre los que hay que escoger. Tipos de dilemas éticos. Los dilemas éticos se clasifican en varios tipos, de acuerdo a la cantidad de información de que dispone la persona encargada de decidir, y según si son dilemas reales o simples posibilidades o hipótesis. Dilema hipotético. Se refiere a dilemas que podrían llegar a ocurrir, pero que no han ocurrido realmente. Son dilemas ficticios que se plantean con el fin de estimular el pensamiento racional y el sentido crítico, como un ejercicio mental sobre lo que se podría o no hacer. Dilema real. Es lo contrario al dilema hipotético, en el sentido de que este tipo de dilema sí ocurre en la realidad. Los dilemas reales pueden suceder en cualquier momento de la vida diaria, en el colegio, con tus hermanos, familiares e incluso con personas con las que te cruzas en la calle. Dilema completo. En este tipo de dilemas, la persona que tiene la obligación de decidir es informada detalladamente de todas las consecuencias que conllevará cada una de las opciones posibles. Dilema incompleto. En este caso, no es posible saber con seguridad cuáles son las consecuencias que traerá como resultado el elegir una opción u otra de las opciones posibles. Tomar una buena decisión requiere imaginación y capacidad de reflexión. Dilema abierto. También llamado de solución, es el tipo de dilema en el que se presenta la situación y las circunstancias que la rodean sin que la persona haya hecho ninguna acción. Se le pide a quien se le plantea el dilema que escoja el proceder que considere más adecuado. Dilema cerrado o dilema de análisis. Es el tipo de dilema en el que la situación ya fue solucionada de una forma u otra y se le pide a quien se le plantea que califique o valore la situación. No se le pide que decida qué hacer. Ejemplos de dilemas éticos. Un amigo cercano. Te encuentras en tu salón de clases junto a un amigo muy cercano, pero él no es muy popular en tu clase. Unos días atrás, conociste a algunos compañeros que también te simpatizan, pero sí son muy populares. Te invitan a unirte para jugar, pero no te permiten llevar a tu amigo. ¿A ti de verdad te gustaría ser parte de este grupo? ¿Qué harías? El niño y la manzana. Estás junto a tu familia comprando alimentos y ves a un niño tomar una manzana en una frutería y salir sin pagar. Al niño lo observan por una cámara y llega a seguridad. Él se ve pobre y con hambre. Te preguntan si sabes hacia dónde fue el niño que tomó la manzana. ¿Qué responderías? ¿Delatar al culpable o no? Estás en el baño del colegio y notas que hay mucha agua en el suelo. Ves a un niño empapado, pues al parecer rompió la llave de la tubería al golpearla con su bate de béisbol. En ese momento,
Ya mojado tú también, ves entrar al director del colegio, quien les pregunta, ¿quién hizo esto? ¿Tú qué responderías? El acosador. Tu maestra los deja solos unos momentos en el salón de clases para ir al baño y pone a un estudiante a cargo. A ese estudiante otro niño lo acosa, lo golpea y lo insulta. Logras escuchar que la psicóloga del colegio está cerca y el niño acosador les amenaza para que se queden en silencio. ¿Qué harías? La prueba. Llegas a la escuela y te mandan a la secretaria a buscar un borrador. Al llegar te consigues con un compañero de la escuela. No eres su amigo porque te ha acosado muchas veces y te roba el desayuno casi todos los días. Descubres que este compañero tomó una copia de la prueba de biología de mañana. No has estudiado mucho para la prueba. Él te promete dártela si no lo acusas. ¿Qué harías? La mano de Dios. Tú, Carmelo y Sara estáis jugando un partido de fútbol. El resultado no es muy bueno. Van 0-0 y falta un minuto para que finalice el juego. Recibes un pase de Carmelo y tienes la oportunidad de anotar un gol, pero la pelota golpea tu mano. Sin embargo, continúas y anotas el gol. El árbitro no dice nada. Si se anula el gol, tu equipo perderá la liga. Si se mantiene el marcador, habrás hecho trampa. ¿De qué forma actuarías? El dilema del árbitro. Imagina que eres el árbitro de un equipo donde participa el equipo de fútbol de Nicolás, Sara y Carmelo. Nicolás es tu mejor amigo. El partido va 0-0 y quedan 3 minutos de juego, mientras que Nicolás marca un gol con la cabeza, pero crees que también el balón tocó su mano. No estás muy seguro y todos te miran. Si anulas el gol, el equipo de Nicolás quedará eliminado. ¿Qué harías? Un dentista. Un dentista se encuentra ante un paciente que no está satisfecho con el aspecto de su dentadura y desea colocarse una dentadura postiza. Sin embargo, el médico considera que sus dientes están sanos y funcionan bien. El paciente solo busca modificar sus dientes por belleza, y el médico, si solo atiende a la estética, no estaría actuando de manera ética. ¿Qué debería hacer el dentista? Un juez. Se le presenta a un juez el caso de una persona que ha robado comida. Esta persona está desempleada, tiene varios días sin comer y no tiene cómo comprar alimentos. ¿Cómo actuaría el juez? Un médico. Una persona tiene meses en la sala de cuidados intensivos. Respira automáticamente por medio de aparatos. Si se le quitan, muere. Los electroencefalogramas no muestran actividad cerebral. Todos los días va la madre de la persona a visitarla. ¿El médico debería plantear desconectar a la persona? Ya hemos llegado al final. Para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de dilema ético. Si te ha gustado y has aprendido, dale a like y suscríbete al canal. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!